Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de los que se han bautizado. Qué alegría, Señor, qué alegría. Yo mismo me acuerdo el día que me bauticé y anduve y comencé a andar en tus caminos, Señor. Señor, te pido que el mismo fuego, de la misma pasión, la misma unción que un día pusiste sobre mí, esté sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bendice esta palabra que hoy vamos a hablar y prepara nuestros corazones para recibirla conforme a la necesidad de cada uno. Sale de tu boca y no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces es un mensaje sencillo, 4 principios o 4 preguntas, de los cuales vamos a sacar 4 principios para poder llevar una vida de discípulo distinta. Y vamos a Mateo capítulo 22, verso 15. Dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, aquí viene la primera pregunta, ¿verdad? Dinos pues, ¿qué te parece? Primera pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Vamos a ver aquí el primer principio que surge de esta pregunta que le hicieron a Jesús. Si os fijáis, al principio del texto que hemos leído, el verso 15, dice que entre los fariseos, los líderes herodianos que estaban allí, pues querían, digamos que, sorprenderle en alguna palabra, en algún error para poderle acusar. Y cuando le envían a unos discípulos, fíjate cómo empiezan diciendo, lo empiezan a tentar, porque Jesús les dice: ¿por qué me tentáis? Y fíjate cómo le tientan. Le tientan a través de la adulación. Entonces lo empiezan a adular y le dicen 3 verdades. Le dicen 3 verdades que eran verdades, claro. Le dice: sabemos que eres amante de la verdad. Lo está adulando, dice: eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, segunda verdad. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, tercera verdad. Es decir, con 3 verdades intentaban tentarle. Intentaban adularle de forma que quedase, ¿verdad?, atrapado, porque cuando uno es adulado y cuando te adulan e intentan quedar bien contigo, la trampa es quedar bien con la gente. Pero fíjate que él dice que él no miraba las apariencias y no se cuidaba de nadie. Es decir, sus propios enemigos sabían que Jesús no miraba las apariencias ni se cuidaba de nadie. Para nada. Entonces, intentando adularlo, Jesús le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me estáis tentando, hipócritas? Y se lo está diciendo. Entonces, tientan a Jesús de esa manera y hay que tener cuidado porque esa tentación de quedar bien con la gente, ¿verdad? ¿A costa de qué? A costa y a expensas de vender la verdad, de faltar a la verdad, de no ser honestos ni íntegros en aquellos contextos en los que estamos, sean contextos laborales, contextos de estudiante, deportivos, los que sean. De repente nosotros vendemos la verdad, no nos comportamos éticamente como Jesús, que amaba la verdad, enseñaba la verdad o la compartía y sobre todo la ponía en práctica, no era un hipócrita. Pero ahí viene la primera tentación y entonces, para quedar bien, le hacen esa pregunta: maestro, mira qué suavita, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Claro, para los judíos dar tributo al César y el Imperio Romano era quien tenía absolutamente dominado y colonizado, poseyendo, ocupado Palestina.
Entonces la Palestina de aquellos tiempos estaba ocupada por los romanos. Y los judíos más estrictos decían que dar los tributos a César era dárselos como al mismo Satanás. Es decir, era un engaño porque César se creía Dios, era un ídolo, y entonces no podíamos darle tributos a él, sino que todo tenía que ser para el templo y para Dios. Y entonces le tientan de esa manera, y Jesús, en vez de eludir la pregunta, en vez de decir, qué complicado, dice, me voy a orar, ya os contesto. No, enfrenta la pregunta y la contesta con valentía y con sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que el enemigo no es el emperador, ni siquiera era esa gente. Él sabe que su lucha no es contra carne ni sangre, la lucha de él es de otro tipo. Y entonces le dice, dadme una moneda. Todos conocidos este texto y esta historia. Dadme una moneda, la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Qué sencillo, dadme la moneda. ¿De quién es esta imagen? De César. Pues a César lo que es de César. Sencillo, ¿verdad? Es decir, que está diciendo, no puedes eludir tus obligaciones tributarias o tus obligaciones ciudadanas por cuestiones de fe. No puedes eludirlas. Tus obligaciones no las puedes eludir. Entonces, esto es muy importante. Pero lo siguiente que le dice, y da a Dios lo que es, ¿de quién? De Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, se dice, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? ¿De quién es esta imagen? Dice, de César. Cuando tú ves una imagen, sabes a quién pertenece. Cuando tú ves la imagen de César, sabías que eso pertenecía al mundo natural, a César, a los tributos, etcétera, etcétera. Ahora, si la imagen de César estaba grabada en una moneda, ¿dónde estaba la otra imagen? Porque allí había otra imagen. Dice, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde estaba entonces la imagen de Dios? La imagen de Dios eres tú. La imagen de Dios eran estos fariseos. La imagen de Dios son los hombres y las mujeres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si a Herodes le tengo que entregar lo que es a César le tengo que entregar lo que es de César, ¿qué le tengo que entregar a Dios? ¿Qué le tengo que entregar? Yo, mi propia vida. Jesús no estaba hablando solamente de asuntos económicos, aunque tenía que ver con la economía. Es mi propia vida. La imagen de Dios eres tú. Y lo que está aquí, y el principio, para los que os bautizasteis, el principio de discipulado principal es dale a Dios lo que es de Dios. En tu vida, dale a Dios lo que es de Dios. Siempre hay que darle a Dios las 3 T's. Lo hemos enseñado muchas veces, pero lo repito. Que es que nuestro tesoro, nuestro tiempo y nuestro talento. Es decir, tus dones, tu tiempo, tu tesoro, es decir, también tu economía. Dale a Dios. Porque muchas veces somos muy fieles en cumplir con César, pero poco fieles en cumplir con Dios. Era exactamente el problema que estos fariseos tenían. No le daban nada al Señor. No le daban nada. Incluso en el área de los talentos, hay gente que tiene talentos maravillosos que solo los emplea para afuera, no para la obra de Dios. Hay gente que tiene tiempo y el tiempo que tienen lo emplean para otras cosas, pero no para la obra de Dios. Hay gente que tiene economía y es interesante porque hay personas que oran porque la empresa de Dios, la obra de Dios salga adelante, pero no son capaces de invertir su capital en esa obra. Lo invierten en otros lugares, pero no en la obra de Dios. Decía George Muller, un conocido intercesor que fue un hombre que Dios usó de forma tremenda para salvar a miles de niños en Inglaterra en el siglo XIX. Decía George Muller, un intercesor también muy conocido como un gran intercesor,
Dice, el mal comienza cuando el siervo procura tener riquezas, grandeza y honra en este mundo, donde su Señor fue pobre, humilde y despreciado. Es interesante. Nos confundimos con lo espectacular de César. César, el mundo, este sistema es muy espectacular. Pero Dios dice, pero tu vida se la tienes que entregar a Dios. Dad a César lo que es de César, cumple como deber ciudadano lo que tengas que cumplir como buen ciudadano, pero segundo, dale a Dios lo que es de Dios, tu vida. No solo, porque a veces te encuentras con personas que llenan o llenamos nuestras bocas a veces diciendo, no, yo toda mi vida es para Dios. Pero después sus hechos niegan esa afirmación completamente. Toda tu vida, tu tiempo, es que no tengo tiempo porque tu talento, tus talentos, tus dones, tu tesoro, tu economía, si todo es de Dios, todo es de Dios. Y ahora vamos a ver ese énfasis en el discipulado. Segunda pregunta. Seguimos en el verso 23 del capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos, otros que por cierto no creían en la resurrección. Los que estudiasteis Sean lo sabéis bien, que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Es decir, esta mujer era una mujer más fatal, murieron los 7 hermanos, imaginaos, y después ella. En la resurrección, fíjate, porque ellos no creían en la resurrección. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahí está la segunda pregunta. Ahí que tenemos otra pregunta que le hacen a Jesús. La primera sobre el tributo, la segunda sobre el tema de la resurrección. Dice, una vez que resuciten, ¿con cuál? Si fue esposa de 7, ¿con cuál va a seguir viviendo en la resurrección por la eternidad? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, solventa el asunto ese del matrimonio en un segundo. Pero ahora os voy a decir una cosa con respecto a la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí hay 2 principios muy sencillos que vamos a ver en este punto de esta pregunta sobre la resurrección, que tienen que ver con la vida del discípulo. El primero de ellos es que no, y se lo digo a los que se bautizan, el resto, pues ya sé que no os interesa esto. Pero no te equivoques. Nunca te equivoques ignorando lo que la palabra de Dios dice. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Un discípulo que ignora las Escrituras es un discípulo abocado al fracaso. Un discípulo que ignora las Escrituras con respecto a la vida, al matrimonio, a los negocios, a las relaciones interpersonales, a todo lo que es la vida, se está equivocando. Y en ese sentido dice, y el poder de Dios. Un exceso de doctrina sin el poder de Dios es una equivocación. El poder de Dios sin la palabra de Dios es un error. ¿Qué quiere decir? Que hay un equilibrio entre palabra y poder. Tenemos que conocer la palabra, pero tenemos que conocer al Dios de poder. Escúchame bien, hay una diferencia entre conocer la palabra de Dios, eso es conocer las Escrituras, pero otra cosa es conocer al Dios de la palabra, eso es conocer
el poder de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que conocer al Dios de la palabra. El mismo Dios que te sigue diciendo que vayas y que prediques. El mismo Dios que te sigue diciendo que pongas manos sobre los enfermos y sanarán. El mismo Dios que te dice que vivas conforme a lo que la palabra dice, y que entonces cuando tú des fruto, mucho fruto, más fruto y fruto que permanece, pídele a Dios lo que quieras porque te va a ser concedido. Eso tiene que ver con conocer la palabra, pero conocer el poder. Es conocer a la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Entonces Jesús les dice, os estáis equivocando cuando entráis en discursos teológicos de que si la resurrección, que si no sé qué, que si una cosa, si lo bueno. Dice, ¿no te das cuenta que eso es un error? Cuando entramos en esas disquisiciones, en esos discursos de qué será, no será, si la segunda venida, no te preocupes por eso. Porque tú tienes muchos de los que se dedican a discutir, como eran ellos, sobre las cosas de la palabra, resulta que no conocían el poder de Dios. Por eso, erráis. Las dos cosas tienen que ir juntas: la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Y seguidamente les dice, y también erráis en otra cosa. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si os habéis fijado, los que nos visitáis o los que lleváis poco tiempo, aquí no hay imágenes de personas que estuvieron muertas. Ni las adoramos, ni las veneramos, ni nada de eso. ¿Por qué? Por este principio. Porque primero, la palabra de Dios, el segundo mandamiento, prohíbe tajantemente adorar esas cosas. Pero es que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que ir a los vivos, tienes que hablarle a los que están vivos, tienes que hablarle de un Dios que está vivo. Dios es un Dios de vivos. Y ahora que habéis dado un paso en vuestro bautismo de andar en los caminos del Señor, mira, las cosas viejas pasaron, empieza a vivir para el Señor. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Por eso nosotros no hacemos ese culto a los cementerios, no hacemos un culto a la muerte, no hacemos culto de todo eso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de vivo, y el que murió en Cristo está vivo con él. Por eso dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos están vivos, así que no te preocupes por tanto. Ahora preocúpate por los vivos que están aquí. Y dice, oyendo esto la gente se admiraba. Oyendo esto la gente se admiraba. Ahora acuérdate que le está hablando a los que le andaban hablando al oído diciendo, tú que sí que eres bueno, tú sí que dices la verdad, todas estas cosas. Tercera pregunta. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fíjate, esto es todo en el mismo día, esto fue una batalla intelectual tremenda, se juntaron a una, y uno de ellos, es decir, como fue venciendo dialécticamente a todos, se juntan a todos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, aquí viene la tercera pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Qué se puede decir de amar al Señor? Ahora fíjate que el énfasis. Cuando le dicen, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. Lo resumen dos. Toda la Biblia se resume en dos cosas. ¿Qué es ser discípulo? Ser discípulo es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cuándo sabes que una persona es discípulo de Cristo? Cuando ama a Dios, ama al prójimo y hace otra cosa. ¿Y cuál es la tercera cosa? Y hace discípulos. Id y hacéis discípulos. Se lo decíamos ayer a los que se bautizaban. Entonces vosotros que os acabáis de bautizar, nosotros entendemos que la palabra de Dios nos enseña que un discípulo es aquel que ama a Dios, ama al prójimo y hace discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que ama a Dios, ama al prójimo y hace discípulos. Así de sencillo. ¿Cómo tiene que estar involucrada tu vida a partir de ahora? De una forma muy sencilla. Amando a Dios, lees la palabra, vienes a la iglesia, adoras al Señor,
amas al prójimo, le ayudas, sirves a los que necesitan servicio, te entregas por ellos. ¿Y qué haces también? Le enseñas eso mismo a otro. Le enseñas lo que tú sabes, se lo enseñas a otro. ¿Cómo? Pues que esa persona ame a Dios y ame también al prójimo. Por eso nosotros nos reunimos en la iglesia en grupos pequeños. ¿Por qué hacemos células o grupos pequeños? Para poder poner en práctica este mandamiento. Si no, no hay posibilidad. Nadie aprende a amar a Dios y a amar al prójimo así, escuchando. Las cosas se hacen haciendo. Las cosas se integran y se aprenden haciendo. Por eso animamos a todos los que no sois parte de un grupo pequeño que seáis parte. Pero ahora quiero resaltar en esto, para ser un discípulo, una palabra que dice aquí que resalta. Dice, con todo tu corazón, verso 37, toda tu alma y toda tu mente. Cuando dice todo, ¿cuánto es? ¿Se espera que tengas la capacidad de quedarte algo para ti? No. Cuando uno dice todo, tu mente, que es tu pasión, aquello que ocupa tu mente es el Señor. Por supuesto, dice que todo es que pasa, no puedo pensar en estudiar, por supuesto. Pero está hablando de cuál es la motivación y el motor de tu vida. Tu corazón, que tiene que ver con las emociones, tu alma, como tú eres. Todas, en otros textos dice también, todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón, es decir, todo tu ser, todo es todo. Si tú le dedicas todo al Señor, no va a haber líos después de que haya otras cosas que te van a distraer, otras cosas que te van a quitar. ¿Cuál es la experiencia o el testimonio que yo he visto en estos años como pastor? Ya después de tantos años, la iglesia llevamos más de 30 años. Que mucha gente empieza diciendo, le doy todo, pero luego le compartimenta a Dios y le da una parte de su vida. Le concede a Dios una parte de su vida. No es todo, ¿verdad? Le da una parte de su tiempo, le da parte de sus ganancias, le da parte de lo que sea, una parte. Entonces, como le da una parte, cuando el todo de Dios entra en conflicto con sus propios intereses, después te encuentras que para pedir a alguien que sirva, o a lo mejor para pedirle a alguien incluso que, no sé, que vaya a los bautismos para ver cómo se bautiza su hermano, hay que rogárselo. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado de ser todo. Y es algo, una parte importante de la vida, pero no lo es todo. Queridos hermanos y hermanas que os bautizasteis ayer, no caigáis en este error. Que Dios siempre sea vuestro todo. No consintáis que llegue algún día a ser una parte importante de vuestra vida. Yo he visto gente, no, es que la fe es una parte importante de mi vida. Vale. Si es una parte importante, es que no es todo. Ahora, eso es una parte importante. Esto es un principio de discipulado. Siempre va a haber luchas para que Dios no lo sea todo. Esas luchas que siempre están ahí presentes, no dejes que con el tiempo se deslicen y simplemente tú le des un pedacito de tu vida a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se sirve al prójimo? Pues se predica, se sirve, se perdona, se le lavan los pies, lo que fuese, se ama. Al prójimo también como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te tratasen a ti? Entonces Jesús lo hace muy sencillo, dice, pues esa es la vara de medir. Como a ti mismo, como te gustaría que te tratasen a ti, si tú crees que te mereces honra, respeto, paciencia, que alguien te dé paciencia, que alguien te escuche, haz tú lo mismo. Nada más. Si a ti te gustaría que te acompañaran, que te fueran a visitar al hospital, lo que fuese, haz tú lo mismo.
Fíjate que no es nada complicado y es la regla de oro que incluso le hemos enseñado a los niños siempre. La regla de oro, así como queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Punto y final, no tiene más. Y cuarta pregunta y última. Dice, verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? Y entonces de repente aquí cambia el asunto, porque hasta ahora eran ellos los que le preguntaban a Jesús. Todos le hacían preguntas a Jesús, 3, pero la cuarta, ya que le habían preguntado tanto, establece Jesús la pregunta y es Jesús quien la pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. El hijo de David era el Mesías. Él les dijo, pues como David en su espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, quedaron escaldados, como se suele decir. Ya quedaron, a este ya no le preguntamos más, porque lo que resolvieron desde aquel día es matarle. ¿Para qué preguntarle más a alguien que vas a matar? Querían prenderle en algún error doctrinal, pero resolvieron que era mejor matarle, y sobre todo por lo que viene después en el capítulo siguiente. Entonces la pregunta de Jesús cambia completamente. Es una pregunta inicialmente que está resumida básicamente ¿quién soy yo para ti? ¿Quién es el Cristo? Y no, hijo de David, y hicieron una exposición teológica y Jesús la resuelve. Pero la pregunta que hoy está aquí para vosotros que os bautizasteis y para el que quiera cogerla, ¿quién es Jesús para ti en realidad? Porque según el resto de preguntas resuelven asuntos, si quieres, cotidianos, pero esta pregunta resuelve toda tu vida y la vida por la eternidad. Según la contestes adecuadamente o no, va a cambiarlo todo. Porque según decidas quién es Jesús para ti, vas a vivir conforme a eso. Hay gente que cree que Jesús dice, ¿quién es Jesús? Jesús es mi Salvador. Y entonces solo se relaciona con Dios cuando Dios tiene que salvarle de algún atolladero. Entonces siempre está pidiendo, sálvame de esto, sálvame de la enfermedad, sálvame. No, es que sigue siendo nuestro Salvador. Para otros dicen, no, Jesús es mi descanso. Y se pasan la vida todo el día en cama, durmiendo. Espiritualmente hablando, quiero decir. Es mi reposo. Pero habrá que hacer algo, ¿no? No, yo reposo, ya lo hará Él. Hay personas que, o si piensas que Jesús solo es tu sanador, solo estás cerca de Dios cuando estás enfermo. Cuando estás sano, no. Entonces hay personas que se acercan a Dios cuando se ven en una necesidad porque han convertido a Dios en un Dios que les soluciona ese problema. ¿Quién es Jesús para ti? Eso es lo que tú tienes que resolver en esta mañana. Declara quién es Jesús para ti. Si lees, es muy interesante, empecé a hacer una pequeña revisión de fijaros cómo a Jesús otras personas dicen de Él, tú eres mi Hijo amado. ¿Quién lo dijo? El Padre. Jesús mismo dijo de sí mismo, Hijo de Dios soy, en Juan 10:36. Juan el Bautista dijo, este es el Hijo de Dios, en Juan 1:34. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, Juan 1:49. Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, en Juan 6:69. Marta dijo, tú eres el Hijo de Dios, en Juan 11:27. El centurión dijo, este era el Hijo de Dios, en Mateo 27:54. Y hasta los demonios dijeron, Jesús, Hijo de Dios, en Mateo 8:29. Quien quiera la lista se la paso. Es decir, hasta los demonios, el centurión, Dios, Juan el Bautista, Natanael, Pedro, todos identificaron quién era. Eres el Hijo de Dios. Eso no es cualquier cosa. No es un santo,
no es un profeta, no es simplemente un hombre bueno que vino a transformarlo y revolucionario, pues mira, como el Che Guevara. No es eso, es el Hijo de Dios. Dime qué vas a hacer con eso. Dime tú que estás viniendo a tantos domingos y estás asistiendo y que estás viviendo y convirtiéndote como si Jesús fuese ¿qué? Porque si es el Hijo de Dios y es Dios hecho carne que viene a la tierra, ¿qué resuelve eso en tu vida? ¿Qué significa? ¿Cómo te va a obligar a vivir? ¿Qué implica para tu vida? Por eso Jesús dice, sí, mucho me adoráis, mejor dicho, mucho me halagáis, mejor dicho. Mucho me decís. Pero fíjate, al final acaba diciendo, pero vosotros, ¿quién soy yo para vosotros? Y el capítulo 23, que en realidad en la Biblia está unido eso, es todo uno, pero el capítulo 23, entonces Jesús empieza un discurso terrorífico, terrible, durísimo, a aquellos que les habían hecho todas estas preguntas, a aquellos que ponían en duda su deidad, a aquellos que estaban poniendo en cuestión quién era Él. Y empieza todo un capítulo dedicado a los fariseos, a los escribas. Dice entonces, capítulo 23, verso 1, entonces, después de esto, pero en ese contexto, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, es decir, los que saben mucho de la Biblia, los que saben mucho del Antiguo Testamento, los sacerdotes, toda esta gente se sientan ahí a dar cátedra. Así que, verso 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pues bien, que habla muy bien, pero ahora escucha. Pero, sin embargo, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, después empieza todo el capítulo ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, y empieza a decir los famosos ayes de Jesús. ¿Por qué? Porque el ay de Jesús no solo va hacia los escribas y los fariseos, va hacia todos aquellos que dicen y no hacen. Que se convierte esto en una religión. Muchos piensan que venir aquí, esto es una religión, un cambio de iglesia, no sé qué. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que has encontrado a un Jesús que no es que lo sigues porque dice la verdad, porque tú sí que sabes, ay Jesús, como adulando. No, hay una convicción que se graba. Entonces, ¿qué es lo que se espera que se diga de nosotros ahí fuera? Lo mismo que de Jesús, que se diga de ti, de Juan, de María. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Es justo lo que ellos no hacían. No hacían eso. No amaban la verdad, no la enseñaban correctamente y miraban la apariencia de los hombres. Nunca caigas, queridos hermanos que os bautizasteis, en esta trampa de mirar la apariencia de los hombres, en esa tentación del miedo al que dirán. Y como Jesús, como para quitarse definitivamente ese asunto, los empezó a denunciar públicamente y le costó su vida. Porque que nadie piense que la vida cristiana es un asunto de ay, qué bonita la vida cristiana, que Jesús, qué parábolas tan bonitas. A nadie lo meten en una cruz por decir parábolas bonitas. A nadie lo crucifican por decir verdades que a los niños les gustan en la escuela infantil. A nadie. Su mensaje era verdadero, enseñaba la verdad, pero sobre todo no miraba la apariencia. No le importaba el qué dirán. Por eso, la última pregunta es esta. ¿Quién es Jesús para ti? Tal vez deberíamos terminar declarando, Dios va a ser el Dios de mi vida. Es decir, a Dios lo que es de Dios, pues yo me voy a entregar, le voy a entregar a Dios todo lo que es mi vida. Le voy a dar todo. Un poquito contestando todas estas preguntas. Como Dios es un Dios de vivos, ahora voy a vivir para Dios. Porque Dios es un Dios de vivos. Y voy a amar a Dios con toda
mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Y declaro que Jesucristo es no solo mi Salvador, sino mi Señor. Y como es mi Señor, aquí el que manda es Él y a mí me toca obedecer. No sé si estás hoy aquí. No lo sé. Si estás hoy aquí y nunca has tenido un encuentro cara a cara con Jesús, ¿hasta cuándo postergar esta decisión? Hoy Jesús te sigue preguntando, ¿quién soy yo para ti? Hoy Jesús sigue buscando hombres y mujeres que trastornen esta nación. No hombres y mujeres que sean religiosos maravillosos, que dicen y que no hacen. Por eso Jesús decía, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Serás tú la persona a la cual hoy Jesús también le dice, ¿quién soy yo para ti? Vamos a ponernos de pie. Si ya llevas más tiempo en el Señor y has caminado con Él durante años, la pregunta es igualmente válida. ¿Quién soy yo para ti? ¿En qué se ha convertido Jesús? ¿Es el asistente social de tu vida, al cual acudes cuando estás en necesidad? ¿O es el Señor de tu vida? Si llevas tiempo caminando en el Señor, ¿has caído en la trampa de decir y no hacer? Hoy hay salvación, hoy hay perdón, hoy hay restauración, hoy hay un llamamiento de Dios para tu vida. Pero si hoy estás aquí y nunca antes te has enfrentado cara a cara con Dios y le has dicho, es verdad, necesito de ti. Yo te invito a que hagas una oración. Porque no mereces el perdón. No mereces una segunda oportunidad. No mereces nada más que la muerte y muerte de cruz. Pero no es porque tú lo merezcas. Es por la misericordia de Dios y su gracia que Jesús viene hoy a decirte, ¿quién soy yo para ti? Y si tú le pides perdón por tus pecados y dejas una vida de apariencia y le entregas tu corazón completamente a Él, el perdón de Dios se extenderá sobre ti y te hará una nueva vida. Si quieres hacer una oración de entrega a Dios, yo te pido que claramente y decididamente hoy tú y Dios tengáis este encuentro. Levanta tu mano conmigo allí donde estás, si haces esta oración de entregar a Dios tu vida por primera vez. Hay algunas manos levantadas, pero quiero insistir, si nunca antes le has entregado a tu vida a Jesús, quiero hacer esta oración de fe. Y repite conmigo, Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que has venido para salvarme, para perdonarme, para limpiarme. Ten misericordia de mí. Líbrame del peso del pecado que me aplasta. Hoy recibo tu perdón y tu liberación. Nada va a estorbar que yo te sirva con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y miraré al prójimo para servirle también. Aquí estoy, me rindo a ti completamente. En tu nombre, Jesús. Amén.
Amén.